Es el tiempo del diputado Pablo Abdala. Señor presidente, en primer lugar, como corresponde, quiero saludar al diputado Jorge Pozzi, que creo que ejerció la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con ecuanimidad y con eficacia. Nosotros no somos titulares de la misma, pero bueno, participamos en distintas instancias en función de que el trabajo de la rendición de cuentas como de las leyes de presupuesto tiene la particularidad de que su vastedad es completa en cuanto a que todas las áreas del Estado y de la administración central y de la administración descentralizada del artículo 220 pasan por allí y por lo tanto, bueno, alternamos legisladores que integramos las demás comisiones permanentes de la Cámara de Representantes y en el diputado Pozzi, por supuesto, yo me adhiero a todos los saludos que aquí se han expresado y que creo que son absolutamente pertinentes a los secretarios de la comisión y a los funcionarios que trabajaron desde el punto de vista administrativo para facilitar todo lo necesario a los efectos de que este trabajo se procesara adecuadamente. Quiero decir, en segundo lugar, señor presidente, que suscribo íntegramente el informe que en nombre del Partido Nacional hace ya varias horas el señor diputado Irazábal expresó como representante del partido, en nombre de quienes integran o representan el partido en la comisión y en nombre de todo el Partido Nacional, y por supuesto también adhiero a las expresiones de mis compañeros de bancada que me antecedieron en el uso de la palabra y a la de los que seguramente adhiero desde ya van a hacer uso de la palabra posteriormente, porque en esto el Partido Nacional ha exhibido siempre el valor de la coherencia, que es un valor que todos los partidos políticos perseguimos, algunos con más éxito, otros con menos éxito, pero que en estas cosas creo que podemos dar cuenta de una misma matriz a la hora de definir nuestro posicionamiento en los temas vinculados con la política presupuestal. Quiero decir, señor presidente, que aquí se ha hablado del contexto político en el cual se ha desarrollado esta discusión presupuestal y yo quiero agregar un elemento o dar mi propia visión al respecto. Creo que esta rendición de cuentas ha estado indisolublemente ligada a un problema político muy concreto y es que el Poder Ejecutivo no ha advertido, o por lo menos no advirtió hasta el mismo momento de la remisión de la iniciativa presupuestal al Parlamento, el nuevo escenario en el cual el país está inmerso en lo que tiene que ver con lo que popularmente se conoce como la pérdida del voto 50, es decir, la circunstancia de que en la Cámara ya no hay en principio mayoría para ninguno de los partidos. Y creo que a esta rendición, por lo tanto, señor presidente, le faltó negociación. La tuvo sin duda en lo que respecta a los contactos y al diálogo y al intercambio que sin duda se dio en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en los términos cordiales y respetuosos que aquí se hizo referencia a lo largo del debate, pero el Poder Ejecutivo, entiendo yo, actuó en función de una especie de automatismo o de inercia, según la cual hizo de cuenta que lo que pasó no pasó, hizo de cuenta que todavía gozaba de esa mayoría absoluta automática y por lo tanto no negoció. No estoy hablando de los legisladores del gobierno, estoy hablando del Poder Ejecutivo. No negoció, no solo no negoció con la oposición, no negoció con los propios legisladores del gobierno. Se dijo aquí hace un rato, hace breves instantes, un señor legislador de la bancada del oficialismo, bueno, se lamentó y yo lo entiendo porque además ese lamento ya lo habíamos constatado a través de distintas expresiones públicas de que el Poder Ejecutivo ingresara la iniciativa antes del vencimiento del plazo constitucional y por lo tanto por esa vía se cercenara la posibilidad de que hubiera mayor intercambio con los propios legisladores del Frente Amplio. Los sindicatos públicos dijeron otro tanto. Cuando fueron a la comisión, COFE concretamente expresó que no hubo negociación colectiva, es más que se violó la ley de negociación colectiva y por lo tanto también dedujeron ese reproche y creo que la oposición en ese sentido corrió la misma suerte en cuanto a que una tradición histórica de este país, y es que los gobiernos hablan con todos los partidos, no solo con el partido del gobierno, sino con los partidos de la oposición y convocan a las autoridades de todo el sistema para hablar de los temas importantes del país, bueno, es una linda tradición que se interrumpió desde el año 2005 y que debió restablecerse en todo caso ahora, cuando el Poder Ejecutivo, particularmente en estos temas, dejó de ser autosuficiente y, sin embargo, es evidente que no ocurrió. Y yo creo que esa es una constancia que evidentemente tenemos que señalar, señor presidente.
En cuanto a los contenidos de la rendición o a la propuesta presupuestal, de ajuste presupuestal y de rendición de cuentas a la que nos enfrentamos, yo creo que es de toda evidencia, señor presidente, que por los datos económicos, por los indicadores que contiene el propio informe económico-financiero del Gobierno, bueno, el país se enfrenta a una situación compleja desde el punto de vista presupuestal y desde el punto de vista económico. Creo, señor presidente, porque yo no soy economista, pero a partir del más elemental sentido común que creo que todos tenemos que tener, y particularmente del mínimo de sentido político que para integrar el Parlamento Nacional también estamos obligados los legisladores a poseer, es evidente que el Gobierno intenta o ha intentado disimular determinadas circunstancias. El ministro ha reconocido que el país tiene dificultades, por ejemplo, con relación a las cuentas fiscales, con relación a la situación del déficit, que está en 2.000 millones de dólares, 3.6 del Producto Bruto Interno. Pero a eso hay que agregar, por supuesto, también otros indicadores que surgen nítidamente del informe económico, como por ejemplo la caída del empleo, particularmente en la construcción, en la industria manufacturera, la caída de las exportaciones, que caen por segundo año consecutivo en el año 2016, en este caso en un 7.8% de las exportaciones. En el primer semestre del 2017 esta tendencia no solo se ha confirmado, sino que se ha acentuado. Se supo hoy el dato de que las exportaciones en el primer trimestre del año que está en curso cayeron un 6.3%, la inversión extranjera directa otro tanto. Por supuesto, esto no es para ser agoreros de ninguna circunstancia trágica, ni tampoco para decir que el país está en una crisis evidente o ha ingresado en una fase recesiva de su economía, pero sí para decir claramente que nos enfrentamos a determinadas dificultades que obviamente condicionan al propio gobierno, condicionan la marcha de la sociedad y limitan las posibilidades, entre otras cosas relacionadas con el gasto presupuestal y con el gasto público. Evidentemente esto es así. Y esto no lo decimos solo nosotros. En medio del debate presupuestal o cuando se procesaba todo esto en la Comisión de Presupuesto, el sector político del vicepresidente de la República, nada menos, que se supone que desde el punto de vista institucional reviste una importancia indudable en este gobierno como en cualquier gobierno, bueno, el sector del vicepresidente de la República dijo claramente que la economía tiene carencias, que no se han sabido resolver a tiempo, reseñó lo que yo mencionaba recién de la caída importante en la inversión pública, etcétera. No voy a leer todo lo que trascendió con relación a ese informe, pero es, por cierto, conocido y fue ampliamente difundido. Y yo creo que el propio gobierno también dio señales evidentes o emitió algunos signos incuestionables en cuanto a que las circunstancias lo llevan a actuar con una particular prudencia por una circunstancia que se mencionó antes, que es esta novedad de proyectar el presupuesto y el gasto presupuestal y las partidas presupuestales y las asignaciones de recursos para el lapso de un año, cuando el presupuesto, de acuerdo a la Constitución de la República, es quinquenal. Yo no voy a deducir de esto o a inferir una inconstitucionalidad, puede haberla, pero sí digo que en tal caso parece bastante difícil de entender que el gobierno proyecte la política presupuestal en este contexto para un año, cuando al mismo tiempo dice o pronostica, y surge también del informe económico financiero del gobierno, que espera una mejora prácticamente en todos los indicadores a partir de este mismo año 2017. Que espera que mejore o crezca el país en un 2% en el 2017, pero que al mismo tiempo mejore el resultado primario y que el resultado final, es decir, el déficit fiscal, empiece una cadencia descendente, que baje al 3.3% en el año que está en curso y que al final del periodo, en el 2019, cierre con un 2.5% del Producto Bruto Interno. Lo que ahí entonces uno se pregunta, repito, sin ser economista, simplemente a partir del más elemental sentido común, es por qué razón, si el gobierno pronostica y proyecta que desde este año, desde la circunstancia presente, el país ha empezado a mejorar y va a consolidar esa mejoría en el tiempo que viene por delante, tanto en cuanto al crecimiento económico como en cuanto al resultado primario, como en cuanto al resultado final o al déficit fiscal, ¿por qué razón esto de proyectar los gastos solo por un año cuando, por ejemplo, el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas dijo que esto era nefasto desde el punto de vista, lo dijo el doctor Rodrigo Arín, de la proyección y la planificación de las políticas públicas? Es obvio que esto debe hacerse en una perspectiva quinquenal o en una perspectiva de más largo aliento y no de corrección anual, porque así parece difícil, por lo tanto, desarrollar cualquier tipo de planificación.
Aparece como una novedad sobresaliente. Yo diría que no es novedad en cuanto a que siempre pesó en las cuentas públicas, pero en esta particular circunstancia pesó excepcionalmente en las cuentas públicas el tema del gasto en la seguridad social. Que creo, señor presidente, que si bien es admisible el argumento de que se gastó más en seguridad social, pero se flexibilizaron las condiciones para que mucha gente se jubilara o para que mucha gente se acogiera a los beneficios de la seguridad social, también es evidente que el incremento en los costos de la seguridad social no hay que buscarlo y encontrarlo exclusivamente en la circunstancia de que se conquistaron nuevos derechos y de que por lo tanto ahora se jubila más gente que antes porque la ley es más benigna o más benevolente. No, aquí hay razones muy concretas, además de esas, concomitantes con esas, que creo que quedaron de manifiesto cuando compareció el directorio del Banco de Previsión Social a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tienen que ver con la gestión del directorio del banco. Porque la ley de flexibilización no produjo el efecto que produjo en términos de que se iban a jubilar 37.000 y al final se jubilaron 103.000, solo porque la ley modificó la edad de retiro o la edad de años de servicio a los efectos de configurar la causal. No, esto ocurrió también porque hubo decisiones administrativas según las cuales, por ejemplo, para el reconocimiento de los servicios previos al año 1996, alcanzaba con presentarse al Banco de Previsión Social. No era necesario ni siquiera aportar testigos. Entonces, allí ya vamos ingresando en cuestiones que tienen que ver con los resultados vinculados con una gestión del directorio de banco que por lo menos puede ser discutible o polémica, como a mi juicio la del actual directorio y la del anterior lo es, por las cifras que van surgiendo del propio balance del Banco de Previsión Social. Otro tanto ha sucedido con las certificaciones médicas y con el subsidio por enfermedad, otro tanto ha sucedido con las jubilaciones por invalidez. Se duplicaron por 4 en los últimos 5 años. Y eso es consecuencia de que la gente se enferma más que antes, porque en ese aspecto no hubo una modificación sustantiva desde el punto de vista de las condiciones necesarias para poder configurar la causal. ¿Por qué razón el incremento de las pasividades por invalidez, de las jubilaciones por enfermedad, se dieron fundamentalmente en el sector público, fundamentalmente en lo que históricamente se conoció como caja civil, entre los funcionarios públicos, donde las jubilaciones aumentaron un 230% en el mismo periodo? Yo creo que eso, por lo menos, señor presidente, admite o ambienta o estimula a que estos temas se analicen con un poco más de detenimiento y que no se los intente explicar simplemente desde la perspectiva de un incremento o un aumento de los derechos. Que pudo existir esa circunstancia en alguna medida, pero sin ninguna duda yo creo que hay problemas de gestión muy severos que tienen que ver con una administración del Banco de Previsión Social que no ha sido, porque no lo ha sido desde nuestro punto de vista, y esto sin duda es por sí mismo un largo debate, todo lo eficaz, todo lo eficiente y todo lo apegada a las reglas del derecho y de la administración que debió haber sido. Y repito, es un debate que en algún momento tendremos que tener con la mayor amplitud. Pero el hecho es que el gasto en seguridad social está por encima de los 3.000 millones de dólares por año en este momento. De esos 3.000 millones de dólares por año, apenas la tercera parte son recursos genuinos, es decir, que provienen de los aportes personales y de los aportes patronales que recibe el Banco de Previsión Social. Y el resto son tanto los impuestos afectados por la ley, es decir, los 7 puntos de IVA, la partida del COFIS, el IAS, que son 200 millones de dólares, y algún otro impuesto chico que allí está destinado también al gasto del Banco de Previsión Social, y la asistencia financiera que por encima de esto todavía se vuelca y que el año pasado, según dice el propio gobierno, fue de 330 millones de dólares a los efectos de hacer frente a las obligaciones del Banco de Previsión Social. Y si el tema es ver esto desde la perspectiva de los derechos, yo me pregunto, ¿es razonable tener un presupuesto de esta magnitud en el Banco de Previsión Social, que en el 2017 va a llegar a un déficit de 500 millones de dólares y en el 2018 va a llegar a un déficit de 700, con pasividades que, como quedó claro cuando compareció el directorio del banco, el 50% de las que paga el Banco de Previsión Social por mes no superan los 15.000 pesos por mes? Eso es algo que con el diputado Gonzalo Mujica preguntamos específicamente. Y el señor Gali, presidente del Banco de Previsión Social, nos reconoció eso. Están por debajo de las 10 bases de prestaciones y contribuciones, prácticamente la mitad de las jubilaciones y pensiones que paga
el Banco de Previsión Social. Por lo tanto, en la relación costo-beneficio, señor presidente, en la relación entre el esfuerzo que la sociedad hace, porque por supuesto el IVA lo paga toda la sociedad, los recursos que se transfieren al banco surgen naturalmente del esfuerzo contributivo de la población. Bueno, entre ese esfuerzo que la sociedad hace y el resultado de pagar jubilaciones dignas, yo creo, señor presidente, que ahí también hay una polémica y un debate que no ha sido definitivamente laudado y que me parece que no hay que intentar resolver simplemente diciendo se conquistaron más derechos, ahora hay más gente jubilada y por eso está bien que se gaste lo que se gasta. Y esto va de la mano, señor presidente, con un análisis más amplio en cuanto al tema de los resultados sociales. Y aquí voy a aludir también a manifestaciones recientes del señor vicepresidente de la República, a quien también me refería hace algunos instantes, cuando dijo el déficit es manejable y el déficit está bien, porque como tenemos ese déficit, entonces la gente vive mejor y ha habido promoción social en el Uruguay. Y la gente, por lo tanto, ha ganado en calidad de vida y ha ganado en bienestar. Y yo creo, señor presidente, que ese es también un debate que debiéramos darnos con intensidad y en profundidad. Y creo que con relación a esto no hay verdades únicas. Y desde la bancada de gobierno se han ensayado argumentos según los cuales esto es así, estamos mejor, y me parece muy legítimo que se haga. Pero que se sepa que eso también admite prueba en contrario, señor presidente. ¿Los uruguayos viven mejor que lo hacían históricamente, por lo menos en términos relativos? Yo creo que es una pregunta que no es tan fácil de responder o que no debe responderse liminarmente. En materia de empleo, por ejemplo, el ministro Astori, en esta misma rendición de cuentas, cuando compareció a presentar los alcances de la misma, dijo que estaba muy preocupado por el deterioro del mercado de trabajo, que estaba muy preocupado por la caída pronunciada de la tasa del empleo. Y eso es algo verificable estadísticamente, están las cifras, están en el propio informe del gobierno. Y creo que todos tenemos que estar preocupados también por la pérdida de la calidad del empleo, porque vivimos en un momento en el cual notoriamente la pérdida de la capacidad retributiva y la capacidad adquisitiva de los uruguayos es evidente. Lo ha señalado el Instituto Cuesta Duarte, vivimos en el país de los 15.000 pesistas, los ingresos están bajos en el Uruguay. Están bajos los salarios, más allá de la recuperación que hayan tenido como tuvieron después de la crisis del 2002, a través de los consejos de salarios en el año 2005, no hay ninguna duda de eso. Pero siguen bajos en términos históricos, en valores constantes. O por lo menos la recuperación no ha sido la que resultaría exigible en función de lo que ha sido el crecimiento acumulado del país durante la última década, que superó acumuladamente el 70% en términos de la expansión de la economía nacional en los mejores años de crecimiento económico. Otro tanto podría decirse en materia de pobreza y de promoción social. ¿Hay menos pobres en el Uruguay? Sin ninguna duda que los hay. Están las cifras. Esto es estadístico. Ahora, ¿alcanza para medir la calidad de vida en la sociedad, para medir el desarrollo humano, con ceñirnos estrictamente a las cifras de la pobreza que están referidas exclusivamente a un valor monetario, que es el del ingreso de los hogares, para poder concluir si la gente realmente ha sido promovida desde el punto de vista personal, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social? Yo creo que no. Y no estoy solo en esto, señor presidente, estoy en muy buena compañía. El otro día no tuvimos tiempo porque los parlamentos de la señora ministra de Desarrollo Social son muy extensos y no nos dio el tiempo de poder preguntarle lo que queríamos preguntarle, pero el mes pasado, en el mes de julio, se conoció un informe del propio Ministerio de Desarrollo Social, elaborado por algunas de las sociólogas y asistentes sociales y por algunos de los técnicos que comparecieron casualmente a la Comisión de Presupuesto cuando vino la ministra Arizmendi a presentar la rendición de cuentas. Y allí se dice, por ejemplo, que si bien la matriz de la protección social fue fortalecida en los últimos tiempos, cosa que es absolutamente incuestionable, sin embargo es insuficiente como proveedora de bienestar social. Esto está escrito en un informe que fue elevado a la señora ministra de Desarrollo Social. Persisten condiciones que reproducen la exclusión, que impiden el acceso al bienestar. Persiste la pobreza infantil, que aún duplica la de la población en general. El 50% de los niños nace en el primer quintil de ingresos y la segregación residencial no parece revertirse. No lo voy a leer todo tampoco, señor presidente, porque tomaría demasiado tiempo. Pero con esto, ¿hacia dónde quiero apuntar? Y bueno, quiero apuntar a la circunstancia de que no podemos ser complacientes o autocomplacientes, no puede serlo el gobierno. Está bien que determinados buenos resultados que se han obtenido nos estimulen, pero la pobreza es un fenómeno que debe medirse desde el punto de vista multicausal.
No vale esta medición unidimensional que termina siendo hacernos trampas al solitario, de decir como los hogares, bueno, superan, que creo que son los 10 o 12 mil pesos en este momento de ingreso familiar, del núcleo familiar, entonces ya están por encima de la línea de pobreza, pero resulta que hay decenas, casi cientos de miles de hogares uruguayos que están por encima formalmente de la línea de pobreza, pero tienen 1, 2, 3 o hasta 4 necesidades básicas insatisfechas. Ese es el Uruguay en el que estamos viviendo también en este momento, a pesar de tantos años de crecimiento económico acumulado. Y por supuesto hay otros contenidos de la rendición de cuentas o del articulado que tiene que ver con el ajuste presupuestal que a nosotros nos preocupan, señor presidente. Porque otra tradición que se inauguró en este país, por supuesto hay una larga y vieja tradición de introducir en las normas presupuestales artículos que no son de naturaleza presupuestal. Eso no lo inauguró el Frente, no lo vamos a decir ahora. Quédense tranquilos que no hay una alusión ni una acusación política en ese sentido. Todos pecamos en algún momento con relación a eso. Pero también es verdad que desde el 2005 lo que sí ha ocurrido es que año tras año en las leyes de presupuesto, en las rendiciones de cuentas, ha habido amenazas siempre, cuando no daños efectivamente consumados, contra el Estado de Derecho en las normas presupuestales, en las leyes de presupuesto y en las de rendición de cuentas. Y esta no fue excepción. Porque más allá de que todavía, cuando estamos teniendo este debate, no sabemos muy bien cuál va a ser el destino final del ya célebre y famoso artículo 15, bueno, por lo menos el riesgo existió. Y creo que a esta altura existe algo más que el riesgo, como todos sabemos, porque todos leemos los diarios y leímos los diarios de esta mañana. Y la circunstancia, por lo tanto, de que el Poder Ejecutivo pretenda por esa vía o por una similar desconocer las sentencias judiciales o los fallos arbitrales es real. Sé que hubo resistencia de varios legisladores, del propio gobierno, a la discusión presupuestal, y eso está muy bien, pero con eso solo no alcanza. Y aunque nada de esto se terminara de convertir en ley, aunque no saliera la fórmula original ni ninguna sustitutiva, yo creo que hay que señalar y señalar muy claramente que el Poder Ejecutivo introdujo en su propuesta presupuestal una disposición de esta magnitud, que es mucho más que una mera inconstitucionalidad. Porque inconstitucionalidades ha habido y habrá muchas en la vida democrática y en la vida institucional del país, y muchas veces se cometen porque la violación o no a la Constitución de la República es un tema discutible y opinable jurídicamente, y el gobernante o el administrador puede haber actuado de buena fe, pero aquí lo que faltó precisamente es la buena fe. Aquí hubo algo más que una mera violación a la Constitución. Aquí se actuó con desviación de poder, que es un paso más, que es cuando el gobernante viola la regla de derecho, quebranta la Constitución o incumple la ley con el afán de hacer un daño, con conciencia y voluntad de que le está haciendo un daño a un particular, a un privado o a un trabajador, como en este caso sin duda era el propósito original de esta solución. Y yo creo que rebajar la calidad de la democracia y del Estado de Derecho es no darle presupuesto al Poder Judicial y no darle presupuesto al Tribunal de Cuentas, como ha vuelto a ocurrir, señor presidente, en esta instancia presupuestal. Y aunque a esta altura resulte aburrido y cacofónico y reiterativo, bueno, nosotros vamos a seguir diciéndolo siempre, que con los gobiernos del Frente Amplio y particularmente con el tercer gobierno del Frente Amplio que encabezó el doctor Vázquez, el Poder Judicial llegó a la participación presupuestal más baja de su historia, o por lo menos desde que se restableció la democracia para acá, porque sin duda los niveles actuales, que están apenas por arriba del 1% de la participación presupuestal, están incluso por debajo de la participación presupuestal que tuvo el Poder Judicial en la propia dictadura militar. Y estos son datos que no los he inventado yo, estos son datos que provienen de las propias proyecciones y estimaciones que la Suprema Corte de Justicia, no en esta instancia presupuestal, pero sí en la del año pasado, y la realidad sigue siendo la misma, trajo al Parlamento cuando presentó su mensaje presupuestal de acuerdo a la iniciativa presupuestal que le corresponde. Y lo otro, señor presidente, que también es una constatación política, a mi juicio absolutamente ineludible, es que el gobierno con esta rendición de cuentas da un paso más en cuanto al incumplimiento de sus promesas electorales. Esto no es nuevo, esto ya lo vimos en el presupuesto del 2015 y lo vimos el año pasado con la rendición de cuentas del 2015 que se aprobó en el 2016. Y también es una tendencia que se consolida. Se me dirá porque cambiaron las circunstancias, porque el gasto endógeno. Bueno, son excusas. Las circunstancias pueden cambiar. Ahora, el gobernante que prometió mejoras, que prometió incrementos, que prometió bajar impuestos y después lo subió, si en tal caso se va a amparar o a escudar en la circunstancia de que el mundo cambió y de que Argentina y Brasil se derrumbaron y de que el precio de la soja no es el de antes, por lo menos debe reconocer esa realidad y pedirle disculpas a la población.
y admitir que se equivocó, y capaz que todos estamos dispuestos, si ese acto de contrición es sincero y franco, a aceptar esas disculpas. Y en primer lugar los ciudadanos, tal vez, no lo sé. Ahora, lo que no vale es no hacer lo uno ni lo otro. Es incumplir las promesas, es prometer el 6% para la educación, que ya se sabe que no se va a llegar, y que además ya se incumplió el primer año. Porque eso de que la promesa era la tendencia de incrementar el presupuesto hasta llegar al 6%, estará escrito en algún documento del Frente Amplio que leen los militantes de base. Pero no es lo que decían en las tribunas en el año 2014. En el 2014 era presupuesto para la educación 6%, punto. Todos creímos, ya no los ciudadanos comunes, los dirigentes políticos, los legisladores, los actores políticos de todos los partidos, que en el presupuesto del 2015 iba a estar la propuesta incremental del presupuesto de la educación hasta llegar al 6%. Y no ocurrió. Con los impuestos ni hablemos. Hoy recordaba el diputado Irazábal aquella frase, aquella expresión de que no tenemos pensado ni en el horizonte incrementar ningún impuesto, es más, vamos a bajar los ya existentes. Bueno, todos lo recordamos, y yo sé que es aburrido recordarlo, pero no tenemos más remedio porque vienen nuevos impuestos en esta rendición de cuentas, que no son impuestos al gran capital, como algún señor legislador de la bancada de gobierno hace algunos instantes reivindicaba como una propuesta, un planteo pendiente para discutir en el futuro. No, son incrementos de impuestos para los sectores de ingresos fijos. Porque la tasa consular, que seguramente la enorme mayoría de la población no sabe lo que es, lo que tampoco sabe la población es que el incremento de la tasa consular va a terminar repercutiendo en la canasta básica. Y va a terminar repercutiendo en sus propios costos, por lo que se dijo antes. Porque productos importados, por supuesto, todos consumimos. Y no son solo bienes suntuarios, son bienes de consumo popular. Que en función de eso, bueno, como el costo se va a incrementar por el efecto traslación, los importadores lo van a trasladar inexorablemente al precio final. Y el precio final es el que paga el trabajador, es el que paga el jubilado, es el que paga la enorme mayoría de la población, y eso implica sin duda también un paso más en ese quebrantamiento de lo que se anunció a cambio del voto en las elecciones nacionales del año 2014. Y otro tanto pasa, y también me voy a apoyar en lo que un señor legislador de la bancada de gobierno, que no lo quiero nombrar para no generar una alusión, mencionaba recién, que es el sistema de cuidados. Todos recordaremos bien, en la última instancia electoral, que una de las banderas fundamentales del doctor Vázquez, que sin duda fue blandida a lo largo y ancho del país como el nuevo nombre de la política social, era el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Y se hicieron determinados anuncios en cuanto a atender a los sectores más vulnerables, a los adultos mayores, a los menores, fundamentalmente los de 0 a 3, con asistentes personales, con sistemas de teleasistencia, con determinados programas, respecto de los cuales quedó claro en la comparecencia de la ministra de Desarrollo Social hace pocos días en la Comisión de Presupuesto que se viene avanzando, pero a un paso absolutamente lento y sin ninguna duda ya alejándonos, y cada vez más alejándonos de las metas y de los objetivos y de los tiempos que se trazaron originariamente. Hay programas que se anunciaron en el 2015 cuando creamos el sistema de cuidados por ley que no se han empezado a implementar. Por ejemplo, el del subsidio por alojamiento, que tanto énfasis se hizo en él. Por ejemplo, el que tiene que ver con las casas comunitarias, que qué casualidad, bueno, hay una sola en el departamento de Flores, se nos dijo el otro día, pero este año vamos a abrir 10 más. Qué casualidad, justo ahora las están por abrir. Pero bueno, estamos esperando que se abran desde que el sistema integrado de cuidados se creó. Los servicios de asistentes personales son para los mayores de 85 y para los que tienen menos de 29 y algún tipo de discapacidad más o menos severa. Ahora, los de más de 80 iban a entrar en el 2017. Bueno, se van a seguir muriendo, pero en el 2017 no van a entrar. Porque lo preguntamos el otro día, se lo preguntamos al sociólogo Bango y no obtuvimos una respuesta concreta. Con los servicios de teleasistencia, otro tanto. Y estas cosas hay que señalarlas, señor presidente, porque si en estas instancias tenemos que hablar de rendición de cuentas, estas son las rendiciones de cuentas. Yo creo que en las rendiciones de cuentas, por supuesto, están los aspectos vinculados con la técnica presupuestal, con los aspectos vinculados con la hacienda pública, pero hay una discusión política muy viva en todo esto, que es enfrentar a los gobiernos con sí mismos, enfrentar a los gobernantes con sus dichos, sus anuncios y sus compromisos de la instancia preelectoral anterior, cuando firmaron un contrato con la población, cuando introdujeron en ese contrato determinados compromisos y determinadas cláusulas que se supone debían cumplir desde el inicio de su mandato y a lo largo de los 5 años, y en este caso, reitero, ya estamos promediando el actual periodo de gobierno y muchas de estas propuestas
Algunas no tienen ni siquiera principio de ejecución y otras han retrocedido, sin duda. En el tema tributario yo creo que es clarísimo, no voy a reeditar la discusión del año pasado con relación al incremento del IRPF y al incremento del impuesto a los jubilados, pero todos sabemos que esto es así. Me parece que no hay dos lecturas posibles. Así que, señor presidente, estas son las consideraciones que fundamentalmente de carácter político nosotros queríamos realizar en esta instancia tan importante, que sin duda lo es, como aquí se ha dicho y reiterado, y yo lo comparto. La rendición de cuentas es tal vez la ley más importante del año, o por lo menos una de las más importantes, por todo lo que ella conlleva y por todo lo que ella afecta, desde el punto de vista de los derechos, desde el punto de vista de los programas del gobierno, desde el punto de vista de los objetivos económicos y sociales, y creo que nosotros no vamos a aprobar la rendición de cuentas por las razones que han dicho todos los compañeros, pero además, y termino, porque sin duda en esa rendición de cuentas el Poder Ejecutivo reprueba desde el punto de vista político, tanto por el estilo con el que desarrolló este proceso, como por el incumplimiento y el apartamiento de todo lo que anunció y sin embargo después en los hechos viene dejando sin efecto.